Es la historiadora Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por Risaralda, partido Alianza Verde. Nos iba a acompañar aquí en el estudio, pero pues por situaciones, gajes del oficio que se presentan en último momento no pudo llegar hasta la cabina del informativo del Eje Cafetero, pero la tenemos en línea y la atendemos con mucho gusto. Doctora Carolina, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo estamos en Dos Quebradas hoy? No, muy bien, estamos muy bien, gracias a Dios. Usted visitando su tierra, ¿no? Visitando por estos días también la capital del departamento del Risaralda. Así es, aquí pasando unos días en Pereira, viendo si logro quedarme para el cumpleaños, pero parece que cambios de agenda de último momento van a hacer que tenga que volver hoy a Bogotá, desafortunadamente porque tenía muchas ganas de estar acá el 30 de agosto, pero bueno, estuve el fin de semana pasado, estuve este fin de semana asistiendo a algunos eventos de las fiestas de la cosecha, temas que tienen que ver con el café, la exposición de orquídeas que estuvo espectacular, el concierto que hubo en el Santiago Londoño, en fin, unas actividades muy bonitas para la familia y para todos los gustos en realidad. Giraldo, con los buenos días. Bueno, ¿cómo han sido estos primeros días de cambio desde allí en la Cámara de Representantes en el Congreso de la República? Muy interesante. Es una tarea muy interesante. Yo, pues como ustedes saben, tenía muchas ganas de llegar a ese espacio. Es un espacio en el que se dialoga, se debate, se está todo el tiempo buscando concertaciones entre diferentes, cosas que a mí me encanta. Entonces, realmente es el espacio de la democracia porque es el espacio donde llegamos a representar y sobre todo, yo lo decía en campaña y creo que lo estamos haciendo, poner a sonar a Risaralda. Muchas veces me dicen a mí en el Congreso, Risaralda, Risaralda, uy, no me acuerdo quién estaba antes, o quién estaría antes de Risaralda, y entonces uno dice, bueno, de pronto era porque faltaban voces así de opinión que dieran los debates y que pusieran a Risaralda en el mapa nacional. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, posicionar a Risaralda, hablar de nuestros temas, de los temas de la megaminería y las amenazas a la megaminería de la megaminería al paisaje cultural cafetero, hablar de las mujeres risaraldenses y los altos índices de feminicidio y de abuso sexual y lo que tendríamos que hacer para disminuirlos, y hablar también de los temas nacionales, por supuesto. Estamos en el inicio de un gobierno, apenas, digamos, conociendo cómo va a ser todo este gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Creo que ahí hay unos mensajes muy positivos y una que otra cosa que a mí no me ha gustado tanto también. No, eso, allá iba. Precisamente, pues usted tuvo la experiencia de ser concejal de la ciudad de Pereira y eso pues le da cierta experiencia ya en lo público, en los debates. ¿Qué se ha encontrado que no le ha sonado mucho, que no le gusta mucho y que le ha impactado como, hombre, yo no pensé que esto se vivía aquí? Bueno, empecemos por algo positivo. Tal vez de los días más felices fue el día que radicamos el proyecto de ley de no al fracking, que creo que es algo que había estado estancado, y en esos temas de agenda nacional sí creo que va a haber muchos avances, vamos a tener finalmente las reformas que necesita el país, esos temas que habían estado ahí estancados, que no se podían debatir, que se hundían constantemente. Yo creo que esta vez sí van a salir adelante. Yo estoy esperanzada en que logremos sacar adelante la reducción del salario de los congresistas, la reforma política, que logremos sacar adelante una buena reforma a la educación para que haya más acceso a la educación pública en nuestro país y que sea realmente gratuita, pero que esto tenga un sistema detrás financieramente sostenible. Entonces, en ese sentido, este es el Congreso de las Reformas y a mí me encanta estar ahí apoyando esas reformas. Entonces, ya les hablé del día más feliz y ahora de pronto el día que me ha causado más desazón. Ese fue el día de la elección de Contralor.
porque lo que vimos las 24 horas anteriores de volteretas de los partidos tradicionales que estaban apoyando a una candidata y luego terminaron apoyando a otro, que era además el que estaba apoyando el gobierno, pues sí me parece que el gobierno se puso a interferir en esa elección, cuando es una elección de órganos de control, es una elección que debe darse de manera más independiente. Yo, por supuesto, no iba a apoyar a María Fernanda Rangel, que era la candidata de Pipe Córdoba, que viene con todos los escándalos de Ocat Paz y demás, esa Contraloría, pero pues tampoco me parecía que el gobierno debía meterse de esa manera en la elección de Contralor, y sobre todo los partidos tradicionales mostrando una vez más que están en el barco donde mejor les vaya, sin importar la ideología, sin importar realmente quién le parezca mejor candidato, sino por conveniencia. Eso me pareció muy desastroso ese día. Doctora Carolina Giraldo, usted fue también la autora de la propuesta de incluir el impuesto al tabaco y vapeadores en la reforma tributaria. Sí, señor, estamos trabajando duro en esta propuesta. Es una propuesta que ya estamos recogiendo las firmas de los compañeros y las compañeras en el Congreso. Es una propuesta, ¿por qué la hacemos? Porque el ministro de Hacienda todo el tiempo dice, bueno, quieren que no subamos unos impuestos u otros, denme opciones. Entonces nos pusimos a estudiar la reforma tributaria y nos dimos cuenta que el impuesto al tabaco no lo habían incluido, cuando estamos en un contexto en donde todo el mundo está hablando de los impuestos saludables. Y si algo está demostrado en Colombia y a nivel mundial, es que si se suben los impuestos al cigarrillo, baja el consumo, y eso le evita al sistema de salud un montón de gastos. Entonces, en realidad es un impuesto que es muy costo eficiente en términos de salud pública, que es lo que busca realmente ese impuesto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hoy en Colombia una cajetilla de cigarrillos es muy barata comparada con los países vecinos y comparada con los estándares que propone la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ejemplo, en Perú y en Ecuador una cajetilla de cigarrillos cuesta 19.000 pesos. Pero aquí en Colombia cuesta más o menos 8.000 pesos. Entonces estamos diciendo, dupliquemos el precio de las cajetillas de cigarrillos. Sí, estamos diciendo, subámosle, pero si le subimos eso, por un lado, el recaudo va a ser de 1 billón de pesos. Entonces, de esos 25 billones de pesos que necesita la reforma tributaria, aquí ya encontramos 1 billón de pesos. Segundo, todo el mundo, incluso los fumadores los más empedernidos, nos han dicho gracias por esa propuesta, porque de pronto, si yo logro, si tengo ese aumento en el precio, logro disminuir mi consumo. Entonces, ya sabemos que es una propuesta que incluso los mismos fumadores están apoyando. Y tercero, estamos incluyendo a los vapeadores. ¿Por qué? Porque en este momento no tienen ningún tipo de regulación, pero hay vapeadores que tienen nicotina, hay vapeadores que tienen otras sustancias, generan material particulado que es dañino para los bronquios. Entonces, ese que es un mercado que está en expansión, necesita una regulación y necesita, por supuesto, también una tributación. Muchas veces los padres de familia no saben que sus hijos pueden estar expuestos a daños de salud por los vapeadores. Los mismos menores de edad no lo tienen claro. Hay mucha desinformación en este caso. Hay un proyecto de ley, de hecho, ya adicional para la regulación en términos de la edad, de los lugares de consumo y demás. Ese es otro proyecto de ley, pero nosotros lo que estamos haciendo es incluirlo dentro de los impuestos saludables para que queden con una regulación. Todo eso sería 1 billón de pesos adicional y 1 millón de personas en reducción de consumo de cigarrillo en Colombia, que es en realidad lo más importante, la reducción del consumo. Uno ve imposición en diferentes productos, incluso pues se habla ahora del cigarrillo. ¿Y qué pasa con los licores? Bueno, los licores los estamos estudiando un poco. Hasta ahora lo que vemos es que sí tienen unos impuestos más altos, lo que no pasa con el tabaco. Porque con el tabaco ha habido un lobby muy grande de parte de las empresas multinacionales tabacaleras que siempre están detrás diciendo mucho ojo, no le vayan a subir el precio a los cigarrillos, y hasta ahora habían tenido
bastante éxito en el Congreso, porque pues este era un tema que es claro que se trataba de incluir, pero era uno de esos temas que no pasaba como tantos otros en los congresos anteriores, pero ahora que tenemos un gobierno, digamos, más libre de esas ataduras, creemos que sí podemos llegar a esos que son los estándares internacionales. Aquí no estamos diciendo vamos a hacer cosas por encima de lo que está pasando en otros países, no, es un poco seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De esta reforma tributaria, que es el tema que en estos momentos se discute en Colombia, ¿qué no le llama la atención? ¿Qué no le gusta? Bueno, no me gusta que no se haya incluido ese impuesto al tabaco, primero que todo. Me parece que hay que ver bien el tema del impuesto a la gasolina y eso cómo se puede hacer de forma gradual. Sí creo que hay que buscar medidas que logren frenar un poquito la inflación. Lo que vemos con los impuestos a la gasolina es que terminan siendo inflacionarios y eso termina afectando el bolsillo de todos los colombianos. Entonces, por ejemplo, en el impuesto a la gasolina, me parece que hay que tener cuidado para que no se nos vaya a subir la gasolina y con eso subir el precio de todo. Estamos en un momento de inflación mundial, ni siquiera en Colombia, sino mundial, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con que ese efecto que es mundial no se nos vuelva aquí también una ola de nieve con temas como el del impuesto a la gasolina. Y eso es cierto, la situación es mundial. Doctora Carolina, cambiando de tema, el 16 de septiembre organizará audiencia pública sobre el Gran Parque San Mateo. ¿Usted cree que el gobierno le va a cumplir a Pereira? Yo espero que sí, porque tenemos una bancada parlamentaria que está apoyando este tema. Espero que sí, porque además el mismo presidente en momentos de campaña con algunos grupos, de hecho firmó documentos eh, en donde dejaba claro su apoyo al Gran Parque San Mateo. Ya es hora de tener en Pereira un pulmón para la ciudad y es que recordemos que esta es la última y única oportunidad que tenemos de hacer esto. Si ahí en el Batallón San Mateo no es donde hacemos el Gran Parque para la ciudad, ya después dónde lo vamos a hacer, de pronto por Cerritos o de pronto por la vía Armenia, pero no sería un parque central, que es lo que queremos. Todas las ciudades, incluso ciudades muy cercanas, como Manizales y como Armenia, tienen grandes parques donde la gente va a disfrutar, pero que además son bosques urbanos, son lugares para los pulmones, es un pulmón para la ciudad y eso es lo que queremos tener aquí en Pereira. El lote a donde iría el Batallón San Mateo, donde se trasladaría, ya está titulado para el Ministerio de Defensa. Con esa titulación ya se garantizaría que allá iría el batallón, que quedaría muy bien ubicado, porque hay sentencias de la Corte que dicen que los batallones deben estar fuera de las ciudades, del centro de las ciudades, por temas precisamente de seguridad, y nuestro batallón, que además es un batallón de artillería, necesitaría estar fuera de la ciudad precisamente para evitar una bala perdida, cosas de ese estilo, y que los soldados puedan entrenar con tranquilidad. Pero además, donde más necesitamos seguridad en Risaralda es en el occidente del departamento, seguridad relacionada con el ejército. Acá en el área metropolitana necesitamos mucha seguridad relacionada con policía, pero ejército de pronto se necesitaría más hacia el occidente del departamento. Entonces creo que en la Virginia quedaría también muy bien ubicado estratégicamente el batallón, y ahora con todas las vías de circulación tan grandes que pasan por la Virginia, creo que es un corredor estratégico también para la seguridad y creo que ahí estaría muy bien. Por un lado el batallón tampoco quedaría tan lejos de Pereira y por otro lado nos dejarían acá ese pulmón que tanto queremos los pereiranos. 7 de la mañana, 21 minutos. Estamos a esta hora dialogando con la doctora Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por Risaralda, por el partido Alianza Verde, aquí en el informativo del Eje Cafetero. Fue nombrada coordinadora ponente del acuerdo de Escazú. Primero, quisiera que le recuerde a los oyentes y televidentes qué es ese acuerdo de Escazú y qué hará para que el acuerdo logre ser aprobado. Bueno, ese acuerdo es un acuerdo internacional
así como tratados que firma Colombia en temas de paz o de derechos humanos. Este tiene que ver con la protección a líderes ambientales y con el acceso a la información ambiental. O sea, es un acuerdo que tiene que ver con el asunto ambiental. Es un acuerdo que ya han firmado muchos países a nivel internacional, que ya firmó Colombia, pero que necesita ser ratificado por el Congreso. Y era otro de esos temas que nunca lograba avanzar en el Congreso. De hecho, parte de las personas que salieron a marchar el año pasado e incluso desde el 2019, de pronto salían con un letrero que decía Escazú ya. Y ese Escazú ya era precisamente la ratificación del acuerdo de Escazú por parte del Congreso. En el Senado ya se aprobó, ahora pasa a la Cámara. En la Cámara empieza en Comisión Segunda, donde estoy yo, y voy a ser coordinadora ponente del acuerdo de Escazú. Entonces estamos haciendo una serie de actividades relacionadas con el acuerdo de Escazú para dar información acerca de qué se trata, para decirle a la gente, mire, una vez esto se ratifique necesitamos generar esos mecanismos efectivos para que los líderes ambientales no sean amenazados en el país. Recordemos que yo misma he tenido amenazas por hacer esa defensa ambiental, entonces además es un tema que a mí me toca personalmente y que por lo tanto sé que se necesita trabajar en ese asunto en Colombia. Entonces ahí estamos con toda, liderando todos los temas de Escazú. Esta semana vamos a tener de hecho un desayuno con la ministra y con algunos compañeros congresistas que nosotros estamos organizando desde mi oficina para que todo esto fluya lo mejor posible, y vamos a tener también una audiencia pública esta semana sobre este tema de Escazú. Bueno, si este proyecto propende por el tema del medio ambiente, ¿por qué encuentra tanto rechazo, tanta reacción ahí en el Congreso de la República, sobre todo con la bancada del Centro Democrático? Han montado unas mentiras relacionadas con Escazú. A mí me parece increíble, pero se han inventado unas cosas que uno dice, ¿esto de dónde salió? Entonces dicen que va en contra de la soberanía del país y no, pues entonces Colombia no puede firmar ningún tratado internacional ni ningún sin ningún asunto internacional porque va en contra de la soberanía del país. No, la Constitución es lo que sigue rigiendo acá, por supuesto, aquí tenemos nuestra Constitución, nuestras leyes, pero Colombia también está en un sistema internacional y necesita vincularse a esas formas de coordinación internacional. Entonces, en realidad es porque le han montado muchas falsedades, así como hicieron en algunos momentos con el acuerdo de paz, que se inventaron toda esa cosa de la ideología de género, y miren que se hizo la paz y no pasó nada relacionado con la ideología de género en el país. Entonces, no creamos esas cosas, esas mentiras que montan de desinformación. Por eso es importante todos los espacios que estamos haciendo de pedagogía, de explicación de cada uno de los puntos, para que sea una decisión que se tome a conciencia en Colombia, porque se necesita, y más allá de la desinformación. Bueno, ¿qué quiere decir Escazú? ¿Por qué ese nombre? Escazú es un lugar que es el lugar donde se inicia este acuerdo y queda en Costa Rica. Okay, el nombre, como quien dice, el acuerdo de Pereira, pero el okay. acuerdo de Escazú. O sea, Escazú, población de Costa Rica. Exacto. Ok. Bueno, usted nos habló también de la inconformidad por la elección de Contralor, o sea que su voto fue en blanco definitivamente. Sí, mi voto fue en blanco como mecanismo de protesta frente a ese sistema que definitivamente no funciona. Y es que no funciona que sean los congresistas quienes elijan al Contralor, porque inmediatamente empiezan todas unas negociaciones en cuanto a la burocracia, pero también hay unos congresistas cercanos a alcaldes que entonces les da miedo porque dicen qué tal que el nuevo Contralor me haga un montaje. Vimos lo que pasó con Sergio Fajardo y cómo la Contraloría trató de hacerle un montaje, entonces la gente tiene también eso muy en la cabeza. Entonces se vuelven mecanismos de chantaje, un montón de situaciones en donde se toman las decisiones por las razones que no son las de la conveniencia para el país, sino otras de conveniencia más de intereses individuales. Eso no funciona. Por eso hay que cambiar la manera como se elige al Contralor, por eso estamos proponiendo con el partido y de hecho toda la bancada alternativa
un tribunal de cuentas que sea distinto de lo que hace la Contraloría, o digamos una transformación profunda de la Contraloría que incluiría que no se elija el Contralor o las personas del Tribunal de Cuentas por parte del Congreso. Eso definitivamente hay que quitárselo al Congreso. El Congreso no tiene por qué estar eligiendo al Contralor ni a nadie, porque realmente se crean unos incentivos perversos y la gente termina tomando las decisiones por las razones que no son. Entonces, por eso fue mi voto en blanco para Contralor. Yo creo que esa reforma tiene que ser una de las reformas prioritarias para el país, y esperamos que esta haya sido la última vez que en Colombia se haya tenido que hacer una elección de Contralor de esta manera. Lo hemos venido diciendo desde que estamos en los medios, hace más de 35 años, que eso es absurdo. No sé, la verdad no sé cómo será este ejercicio en otros países, pero el de Colombia, que es el que estamos refiriéndonos, es absurdo. Desde todo punto de vista es el ratón cuidando el queso. Hay intereses. Si tú me eliges, tú votaste por mí, tú me elegiste, entonces vamos a tratarte suave. Y la corrupción en Colombia no va a parar si de esa manera se elige a los quien van a hacer supuestamente el control, precisamente a los recursos de los colombianos. Sí, es absurdo, es absurdo. Es como si yo le dijera a mi mamá, hágame control a todo lo que yo voy a manejar, y la mamá pues de todos modos es mamá, y si ve que hay algunas falencias, algunos errores o pecadillos, me lo va a pasar. Y Claro. así pasa igualmente que el contralor, que el fiscal, los entes de control, el En Ministerio otra Público en palabra, Colombia es absurdo. se convierte en una alcahuetería. En alcahuetería, sí, Exactamente. es absurdo, absurdo, hasta raya ya de lo absurdo el sistema como se eligen a los entes de control en Colombia. Sí, doctora Carolina, usted también invitó al presidente Gustavo Petro a que visite Risaralda. Cuéntenos cómo va esa gestión, y también le pidió al director de la UNGRD, o sea, UNGRD, que atienda el riesgo del departamento ante ante la inminente temporada invernal que se presenta. Sí, claro que sí. Recordemos que Gustavo Petro fue el único candidato presidencial que en su momento no pudo venir a Pereira a hacer campaña. Fue la única plaza pública que no pudo visitar, que él iba de plaza pública en plaza pública, eso se llenaba, y finalmente acá tuvo que cancelar su asistencia por amenazas que tuvo contra su vida. Pero ahora como presidente tiene que poder pisar todo el territorio colombiano. Ahora vimos lo que le pasó a su caravana, la avanzada yendo hacia el Catatumbo, pues cosa que también me parece muy grave. Entonces, sí es importante que con las condiciones de seguridad adecuadas tengamos pronto la visita del Hola, presidente a Diana Marcela, Pereira, buenos días. porque no puede suceder en el país que candidatos presidenciales, sea el partido que sea, hoy después el presidente, se queden sin poder visitar alguna parte del territorio nacional. Entonces, eso respecto a la visita, estamos en esas gestiones, coordinando agendas para poder tener a Petro lo antes posible en Pereira. Y sobre los temas de gestión del riesgo, necesitamos en el país cambiar la mirada frente a la gestión del riesgo. Sobre eso hemos tenido buenas noticias por parte de la ministra de Ambiente. Ella ya está diciendo, por ejemplo, todos los asentamientos que veamos en lugares de gestión del riesgo, de riesgo inminente, reportémoslo, porque seguramente vamos a tener que hacer reubicaciones, y en Risaralda sí que vamos a necesitar reubicaciones y también intervenciones en las vías, con buenos taludes, con buenas intervenciones en canales y demás, para que las aguas puedan correr como deban correr, porque estamos teniendo en esta temporada invernal, pero es en todas las temporadas invernales, y es porque estamos en medio del cambio climático, estamos teniendo unos asuntos muy graves en temas de gestión del riesgo, que nunca han sido atendidos como debe ser. Esa era una de las cajas menores en el gobierno anterior, de ahí se robaban mucha plata. Entonces, además, que la plática llegue y llegue completa para todo esto que necesitamos hacer en Risaralda, en la vía Mistrató, en Balboa, en la Virginia con el
con el asunto de los jarillones y las inundaciones. Aquí en el río Tun, lo que nos pasó en La Esneda, en Santa Rosa, es que en todo el departamento estamos teniendo asuntos relacionados con mala gestión del riesgo, con ordenamiento territorial también, que necesitan unas intervenciones fuertes, unas de reubicación y otras de hacer unas obras, pero con adaptación al cambio climático para que sean obras que nos duren muchos años, para que no sea un pañito de agua tibia. Bueno, doctora Carolina Giraldo Botero, ya para finalizar, pues nos contó el ánimo que tiene de poder estar aquí el día del aniversario de las fiestas de Pereira, pero que de pronto, por motivos de agenda, va a ser un poquito difícil. Pero, ¿qué mensaje le quiere dejar desde ya a todos los pereiranos con motivo de esa celebración ya mañana, 30 de agosto, esos 159 años de la Perla del Otún, de la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira? Bueno, es una ciudad que sigue siendo una ciudad joven, pero es una ciudad que ya tiene unos años suficientes para que conozcamos nuestra historia, conozcamos nuestro patrimonio, lo valoremos, nuestro paisaje cultural cafetero que es tan hermoso. Es importante generar ese ordenamiento territorial que nos ayude a comprender que nuestra biodiversidad es nuestra mayor riqueza, que esos verdes maravillosos que tenemos con nuestros guaduales, son un espectáculo. Esto, estando en Bogotá, sí que lo valoramos. Cualquier turista que viene a Pereira inmediatamente dice, es que no tienen un verde, tienen muchísimos verdes. Somos realmente un paraíso, por eso nos encanta vivir acá. Tenemos un clima sensacional, aunque a veces lleva un poquito, pero tenemos un clima sensacional. Aprovechemos esas ventajas comparativas que tenemos, estemos orgullosos de nuestra tierra, comportémonos bien, seamos ejemplo de cultura ciudadana. Yo, como regalo a Pereira, en los 159 años hice un tour histórico, soy historiadora, y entonces hice un tour histórico. Nos fuimos por toda la calle 19 hablando un poquito de la arquitectura, del patrimonio, de la historia, del café, de la estación del ferrocarril, de la Plaza de Bolívar, de ese Bolívar maravilloso que tenemos, que es el único Bolívar desnudo de este estilo en la ciudad, porque Pereira quería tener un Bolívar distinto, de cómo ha sido una ciudad siempre conectada con el mundo, donde antes teníamos tranvía, teníamos tren. Fue la primera ciudad que tuvo telefonía automática en América Latina, como ahora incluso seguimos estando conectados con el mundo, en parte por la migración que tenemos afuera, las remesas que recibimos, pero en parte también porque es una de las zonas del país que tiene mejor acceso a Internet, y entonces tenemos una de las mejores bandas anchas en el país, y como todo eso nos tiene que hacer esa retroalimentación permanente de ciudad pionera, de ciudad que quiere estar ahí en los asuntos de punta, y cómo entonces tenemos que trabajar mucho más para que haya más oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestras mujeres, para nuestros campesinos, que además han sido muchas veces tan olvidados cuando fueron quienes le dieron la mayor economía posible, no solamente a esta región, sino al país completo, que fue la economía cafetera. Entonces, un abrazo a todos los pereiranos. Yo espero poder estar aquí mañana, por lo menos en las conmemoraciones del Día de la Mañana, pero si no, de todas formas, esta es mi ciudad, la que más quiero, la que más adoro, y por supuesto la capital de nuestro departamento de Risaralda. Entonces, un abrazo muy, muy fuerte a todos los risaraldenses en los 159 años de Pereira.